Hubo un cura jesuita llamado Giuseppe Taparelli, que fue el primero que empezó a hablar de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Bueno, tiene antecedentes, ¿no? León XIII. Yo tengo un trabajo hecho, es que me lo encontré por casualidad, toda la correspondencia de los católicos sociales en la Biblioteca Vaticana. Estaba buscando un libro y me salió ese legajo. La justicia social en la perspectiva evangélica, es decir, la justicia social es repartir atendiendo a las circunstancias de las personas, dar más a quien menos tiene. En la doble faceta de defensor del pueblo y de sacerdote se conculcan prácticamente la visión de la filosofía del derecho y la evangélica. Sí. Y hay una encíclica que es la Rerum Novarum, ¿no? Que ahí aparece la primer atisbo de que la Iglesia tiene una preocupación social por los trabajadores. La Iglesia históricamente ha tenido una preocupación social. Lo que no le ayuda mucho ha sido el envase. Te recuerdo que las primeras universidades las crea la Iglesia, los primeros hospitales los crea la Iglesia, todo eso. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia se repliega sobre sí misma a finales del XIX con la aparición del marxismo. Entonces, yo creo que la Rerum Novarum, cuando sale, que es importante para lo que es la doctrina social de la Iglesia, su contexto social, filosófico, conceptual, ya estaba como un poco retrasada con respecto a todas las teorías que circulaban ya, el anarquismo, el socialismo, todo esto ya estaba bullendo. Se parte prácticamente porque está la parte maquinista, la parte tomasista, la parte donde ya se empieza a sustituir la máquina por el hombre, y ahí empieza una guerra social porque las máquinas hacen que los hombres trabajen menos y no puedan llevar el pan a su casa. Claro, y eso es lo que pasa hoy también. O sea, todo lo que ha sido la deshumanización del trabajo, curiosamente, ahí nos movemos en el ámbito de la contradicción. Ha habido máquinas que han hecho más fácil el trabajo del hombre y de la mujer, y ha habido máquinas que han destruido el puesto de trabajo de los seres humanos. Entonces estamos en una situación en que, ya lo decía Guardini, la máquina debe ser un complemento de lo que es la vida laboral del ser humano, no una sustituta del puesto de trabajo. Es curioso, Pepe Chamizo, el reverendo padre Chamizo, que cuando se habla muchas veces de la miseria, de la pobreza, se habla desde prácticamente el insulto retórico de la palabra, porque ni siquiera se ha convivido con ella, porque la pobreza y lo que es la miseria y lo que es la necesidad, cuando se convive con ella es cuando realmente uno se impregna de que esto es de verdad, que esto no son protestas al aire. Sí, eso se nota mucho en las leyes sociales que hacen en los parlamentos, en todos, que no se tiene en cuenta la perspectiva del desfavorecido. Yo siempre digo que las leyes deben de empezar escuchando al colectivo al que va dirigida. Si tú estás haciendo una ley sobre temas sociales, tienes que elegir a unos grupos de exclusión social con los que dialogar, porque nos pensamos que ser pobre es no tener pensamiento, y es un craso error. Es decir, desde la pobreza claro que se piensa. Otra cosa son otros aspectos que podríamos discutir, pero si uno no está metido, como a mí me ha sucedido por azares de la vida, en chabola, en lugares donde no hay luz, donde no hay agua, entonces no puede entender lo que está pasando a muchas personas. Y ahora mismo habría que hacer una mirada a gente que nunca estuvo en esta situación y por mor de la crisis han pasado de ser de clase trabajadora a clase media a clase excluida, y con
una tendencia al alza de los suicidios, que es un tema preocupante. Deambulando con las cámaras, que siempre hablamos con muchas personas, hay un pobre que es un pobre temporal, venido a menos, un hombre con una familia bien estructurada, con sus hijos, con su mujer trabajaba, él trabajaba, sus hijos iban a los colegios, buenos colegios, Sí. dejaron el coche, se fueron en autobús, buscaron el bonobús social y resulta de que ahora están casi con una vergüenza que no tienen por qué tenerla, yendo a los comedores sociales donde se atiende magníficamente bien a cualquier persona que llegue sin preguntarle su nombre. Sí, lo que ocurre es que yo creo que hay, eso yo lo he hecho con alguna organización, hay personas que eso no lo superan. Y entonces hay un sistema de catering que hay que utilizarlo, que el catering no es para ricos, no es, el catering es para personas que no se han visto en esta situación nunca y son capaces de morir de hambre antes de ir a un comedor social. Yo pienso que las Hijas de la Caridad, concretamente, no es que hagan catering, pero sí saben muy bien tratar este tema, igual que otras organizaciones como los Hermanos San Juan de Dios y demás. Es decir, yo pienso que un comedor social es un lugar digno, pero hay muchas personas que no quieren reconocer su fracaso ante la vida y bueno, tampoco tenemos que machacarlo habiendo esta palabra inglesa de catering, que es llevarte los alimentos elaborados o darte alimentos para que tú los elabores si tienes luz o tienes bombonas, pues todo eso es una cadena. Yo cada día me sorprendo más porque no son los políticos, sino una mayoría de gente comprometida y silenciosa las que dejan a sus hijos por la tarde y se van a los comedores sociales a ayudar. Y hay unas 20 o 30.000 personas que puede haber diariamente que se levantan en Sevilla sin nombres ni apellidos y que ayudan a todos los colectivos, escuchándolos sin distinción ni de sexo, ni de religión, ni de raza. Vivimos en una sociedad contradictoria, como ya vengo diciendo. Por una parte está el individualismo y el egoísmo que se han implantado de una manera atroz, y otra parte está la gente generosa que dedica parte de su tiempo a ayudar a los demás. Y hay gente absolutamente anónima y yo pienso que está comprendiendo la esencia de la vida, que es lo que le pueden aportar estos colectivos. Darte cuenta de todos los aspectos que tiene la vida humana, porque a veces nada más vemos una dimensión. Me gusta muchísimo cuando el defensor del pueblo, el hombre que defiende al pueblo, le dice a los políticos lo que nunca habían escuchado, que no quieren palabras, que lo que quieren son acciones y hechos. Que la gente está de ella hasta la coronilla, les dije, y siguen estando más para allá de la coronilla. Es que no acaba de enlazarse política y ciudadanía, y esto es un drama nacional y autonómico. La política va por un lado, la sociedad va por otro. Eso no puede ser. En un sistema democrático es un drama. Pero ¿qué vamos a hacer? Sí, es que la idea de partido está acabando con la política. El partidismo está acabando con la política. Todo se hace en función de mi partido y de mi interés dentro del partido. No servir a los demás, servir a la ciudadanía, que es lo que tiene que hacer de una puñetera vez y dejarse ya de echar la hora, que están más vistos que el TVO. Llegas y ves la cantidad de desahucios que hay en Sevilla y te movilizas automáticamente. No me refiero ya por los últimos elementos de movimiento que pueden ser más o menos también de cara al público, sino tú ves de verdad de que la gente que llega aquí no pueden pagar sus casas, no pueden pagar la luz, y que van a la calle con 4 o 5 niños y con toda su vida por delante. Y tú te movilizas ahí. Claro, y hablo con los bancos, que son los propietarios de la mayoría de las viviendas, y la verdad es que se consiguieron acuerdos importantes. En algunos casos suspender la hipoteca y pasar a un alquiler, en otros llegar a un acuerdo de dar un margen de un año a ver si esta familia se recuperaba. Lo que no puede hacer es echar a la gente a la calle, y a la calle, a la calle, a la calle. Vamos a ver, comprendo que puede haber gente con mucha cara, esto lo comprendo,
pero la mayoría de las personas se mueven porque es que no tienen medios para pagar la vivienda. Entonces, el tema de la vivienda habría que sentarse y pensar un poco hacia dónde vamos, porque hay demasiadas viviendas cerradas que no son propiedades de personas, sino de entidades, y habría que negociar para que esas casas no estén deshabitadas. Uno se sorprende cada día más con los hechos, pero un defensor del pueblo que ha recibido más de 80.000 peticiones o demandas, cuando uno entra en el conflicto con los políticos, que no se aplican esas 3 virtudes, las 4 virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, no hacen absolutamente nada, sino que escuchan, dicen y dicen, pero realmente llega poco al pueblo. Sí, yo sin embargo, tal vez por el mismo apoyo social que he tenido tantos años, a mí me han tenido que oír y tomar medidas. Estoy pensando, por ejemplo, en los temas de salud mental, que fue una de las grandes tragedias con las que yo me encontré y no tienen más remedio. La verdad es que Chávez en ese sentido se portó magníficamente, y cuando el defensor le pedía algo, respondía. Luego ya con Griñán fue distinto, pero con Chávez hubo esa sintonía. ¿Qué ocurre? Que bueno, que la institución del Defensor del Pueblo es una institución que habrá que darle, como entre comillas, cierto poder mayor, porque uno tiene todos los problemas, pero las soluciones dependen de otro, y está bien porque no es ni el ejecutivo ni el legislativo, es un órgano intermedio, pero evidentemente para la cantidad de dolores personales, de sufrimientos colectivos que uno recibe, debería de tener un poco más de poder. Yo que estaba allí algunas veces a pie de despacho, arriba no se piden soluciones, viene uno con un drama, claro, de último segundo, esperando el milagro. El milagro. Y no siempre el milagro se produce. Entonces, yo lo que he intentado en todos estos años que he estado allí es por lo menos que la gente vea que me he tomado con interés su causa, pero diciéndole la verdad. Mire usted, esto es muy difícil. Es cuando llega una madre desesperada, pues con una sentencia firme de que a su hijo la han condenado y su hijo es inocente. Mire usted, de momento tiene que entrar en prisión. Vamos a ver, le vamos a orientar para que usted busque un abogado, un procurador, se recurra adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero claro, te quedas con la satisfacción de que la gente lo entiende y la insatisfacción en muchos casos de no resolver el drama. Pepe Chavizo nace en los barrios, es un gaditano de bien, y lo primero que se preocupa es por la acción social y sobre todo por la lucha contra la droga en un barrio muy pequeñito de allí, de su barrio, para la redundancia. Bueno, yo empiezo realmente en Algeciras. Yo estuve estudiando en Roma, en la Universidad Gregoriana, hace 4 o 5 años, y mi vida estaba orientada a la investigación histórica. De hecho, di clase aquí en San Telmo, decíamos, sí. Entonces era San Telmo todavía, ¿no? Sí, sí. Ahora es la presidencia del gobierno. Entonces yo estaba en una parroquia, mi generación fue una generación como todavía de la que no se fían los obispos. Entonces yo estaba en observación con otra gente. Estaba en una parroquia en la que yo era menos que el sacristán, con toda la licenciatura que tenía y demás. Es una situación un poco jocosa, que me la tomaba con calma. Y allí conocí al primer toxicómano que cambió mi vida, que me dijo, mira, déjate de investigación histórica y dedícate a otra cosa. Se llamaba Fafi, Rafael, y murió después, pero murió bastante tarde. Con este chaval fue quien me mete a mí, eso de la providencia existe, quien me lleva a mí por otro camino distinto al que ya había diseñado, que era investigación, estudio histórico y demás. Y curiosamente, entre el drama de la droga, también nace el poeta y nace también el escritor y el hombre que le gusta el teatro, con sí. Una compañía que se llama Mejorana, ¿no? Sí, empecé con Mejorana, ahora estoy escribiendo, ahora he publicado 2 o 3 guiones nuevos y
lo está haciendo otro grupo que el director estuvo conmigo en Mejorana, pero ahora tiene su propia compañía. Bueno, es toda una mezcla. A mí el teatro en el barrio que estaba me sirvió como para mentalizar a la gente sobre determinados problemas, el maltrato a la mujer, el tema de drogas. Utilizamos el teatro como un recurso para crear conciencia social. Por eso hay dos libros que a mí me gustan mucho, uno que es difícil vivir la vida, ¿no? Y el otro es El último ticket, que es el último ticket, que ha hecho. pues ya quedan más, que tienes que ver más. Vidas probables, uno que está teniendo... Sí, son las vidas improbables anteriores. Exactamente, de mi amigo de Felipe Benítez Reyes. Sí. Pero lo difícil que es vivir la vida. Bueno, es que la vida depende de dónde te coja, ¿no? Yo es que he visto mucha gente que no han hecho nada, sobre todo cuando he fundado centros de menores, y decía, bueno, ¿qué ha hecho esta criatura para tener unos padres que son incompetentes? Entonces ya la vida a veces te la marca el nacimiento en una familia que no es la adecuada. Desde eso hasta gente que llevaba una vida normal se ha hecho rico por lotería, por negocio, y se ha convertido en una cosa horrorosa de persona, cuando era un ser humano normal. Hay que decir que el ilustrísimo señor don José Chaviso de la Rubia es doctor honoris causa por la Universidad por la Vida de Sevilla, es hijo predilecto, medalla de Andalucía, muchísima gente que le reconoce la labor, sobre todo esos pequeños sitios que son los que más agrado tiene el regalo, ¿no? Sí, porque es gente muy cercana o gente muy querida con la que tú has trabajado, pero bueno, yo soy agradecido con todo. Lo último ha sido la medalla de la provincia de Sevilla, y bueno, estoy agradecido y bueno, está bien. ¿Qué te dice cuando vas por los barrios? Por los barrios que es donde me meto, que no me ven en Canal Sur. Y yo digo que Canal Sur me tiene vetado. Sí, de verdad. Es verdad. De verdad, porque si no te llevas y antes te llevaba siempre. Por eso digo, yo pasará, no he cambiado. Imagino que será eso. Y de aquella parte de Guadacorte, de las Cornocales, sí. de esa iglesia tuya de San Isidro Labrador, sí. Allí en el centrito del pueblo, sí. Y que tiene todo ese sabor, y un día hasta con esa piedra que es la montera, ¿no? Que sí, allí. La montera del Tolero, que mi padre, que era veterinario, pero era un gran fotógrafo, consiguió premios nacionales con la dichosa montera, que la tenemos por todas partes, era el monumento natural más propio de nuestro pueblo, de los barrios. Yo fui a la casa de los Parodi, ¿no? Allí, bonito también, ¿no? Sí, allí está ahora mi museo puesto, mi museo. Y el de Urrutia también. La casa Urrutia está ahora, todos los premios que yo tengo y demás, he hecho una exposición que durará hasta el año 19, con todos los premios, fotos, y la verdad es que es bastante visitado ahí en el pueblo, la gente de todas partes. Es curioso que una de las frases que dijo Fidel Castro, dice, Cuba cambiará cuando haya un presidente negro y un papa latino. Ajá. Una frase que dijo hace 40 años, y resulta de que está Obama y está otro jesuita, ¿no? El padre Francisco, ¿no? Sí, sí. Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Que es nuestro Papa Francisco. Este papa es muy de andar por casa, ¿no? Este papa tiene mucha guasa, como yo digo. O sea, este papa va en serio en los cambios profundos y radicales que necesita la Iglesia. Pero no nos engañemos en lo siguiente. Un papa como Ratzinger, como Benedicto XVI, sí. Es un papa conservador. Sí, sí, sí. Y que si ese hombre ha dimitido porque no se sentía capacitado para resolver lo que había descubierto. Y es una serie de cosas muy feas dentro de las finanzas vaticanas, de todos los Wikileaks, estos como se llama, Wikileaks, pero parecidos, todos los papeles del Vaticano. Ya, partimos de ahí. Entonces llega un papa que tiene que reformar. Pero atención,
que reforma, porque la herencia que le deja un papa que le pegaba a morir de papa y ser enterrado, Sí, sí, sí. con tal y cual, dice, mira, yo con esto no puedo, me voy. Y tienen una magnífica relación y están cambiando aquello que afecta a puntos importantes de la Iglesia, teniendo en cuenta que la falta de credibilidad de la Iglesia iba en aumento. Y gracias a Francisco por lo menos hay gente que se está replanteando su vida de fe. Yo creo que recupera un poco la santería del pescador, sale allí al balcón Vaticano y coge el crucifijo de madera y dice, no, Sí, este es mi crucifijo, claro. Y con esto voy a dar para adelante, ¿no? Pero no olvidemos que ahí hay, que yo lo conozco bien porque he trabajado en el Archivo Secreto Vaticano, que lo que hay en la curia a veces son caimanes, ¿eh? Es gente que no quiere perder el poder y evidentemente en la Iglesia el poder es el servicio, igual que lo pedimos al mundo civil, hay que pedirlo al mundo religioso y eso lo tiene muy claro Jesús de Nazaret, cuando dice el primero de vosotros será el último, porque hemos venido a servir, no a ser servidos. Entonces el Papa tiene una situación complicada, probablemente con una conferencia episcopal española que todavía no se ha adaptado a los cambios. Laudato Si es la última encíclica de Papa Francisco, es muy valiente, no solamente habla de la naturaleza, sino del entorno que vive todo el mundo, pero también es muy valiente cuando no discrimina a los homosexuales, dice que tienen que estar en la Iglesia, los que se han apartado del matrimonio por motivos de la comparecencia o de la convivencia, dicen que siguen siendo católicos, que tienen que acercarse, que tienen que reconocerlo, y es un auténtico pastor. Claro, pero vamos, que lo que está aplicando es el sentido común que tiene la comunidad cristiana. O sea, salvo determinados grupos muy radicales en su conservadurismo, la gente normal, ve normal, pues todas estas cosas que está diciendo el Papa, que puede ser un escándalo para los que tienen esa mentalidad un poco que no responde al Evangelio. Pero realmente son cosas normales, porque te voy a discriminar por tu condición sexual, porque si tú has fracasado en tu matrimonio yo te voy a excomulgar porque tú hayas tomado otra opción porque no había posibilidades. O sea, la Iglesia, como él bien dice, la Iglesia es la misericordia y Dios es misericordioso en el sentido etimológico. ¿Y por qué se habla del consuelo de los afligidos? Yo creo que estamos en una sociedad profundamente llena de soledades. Sí, hay una pandemia de soledad, absolutamente. Hace poco ha habido un estudio y hay muchísima gente que vive sola y además que está sola. De ahí se explica el auge de las redes sociales, porque hay mucha gente que su único contacto con el mundo es vía telemática. Y claro, ¿eso por qué es? Eso se produce por muchas razones, entre otras porque vamos camino de la deshumanización. Y en Andalucía, que es un sitio donde eso no acaba de llegar, afortunadamente, deberíamos hacer un ejercicio para que nos llegue, porque ya tenemos síntomas de soledades, de gente que muere y los vecinos se enteran a los 3 días por el olor, de gente que está sola y nadie los mira. Andalucía tiene que recuperar su sentido humano más profundo, que se ha perdido con tanto economicismo. El sistema economicista es que ha acabado hasta con la sensibilidad, o pretende acabar. ¿Qué hará el padre Pepe Chamizo? De todo lo que tú quieras, hago yo. Si hace falta bailar la danza del vientre, te baile. No, y ahora me dedico a escribir y luego tengo una asociación que se llama Voluntarios por Otro Mundo, que trabajamos con chavales y chicas extutelados de la Junta, que con 16 años les dan 18 años y dicen hasta luego Lucas, a veces con 18 más 1, que es un proyecto, y nosotros lo que hacemos es, tenemos pisos llevados por voluntarios, todo el mundo es personal voluntario, no trabajamos con fondos públicos, sino con ayudas de la gente, de algún banco que nos ayuda. Concretamente la Caixa da una ayuda, y trabajo también, nosotros lo que les damos es techo, educación, hasta que lo insertamos en el mundo laboral si se puede,
aunque sea en las cosechas de fresas, que esto es lo que hay. Luego trabajo también con los presos indigentes, que son aquellos que no tienen nada ni a nadie. Y en tercer lugar, en Marruecos, junto a Sevilla Coge, llevamos un programa para niños y mujeres enfermas con enfermedades de la piel, que los lleva la doctora Arguijuela, que es dermatóloga. Bueno, pues llevamos 35 minutos hablando, parecía que iba a ser esto demasiado corto, no ha sido suficientemente largo, además esto va a ser con más entrega. Pepe Chamisa tiene muchas cosas que decir, sobre todo filosofar. A mí me gusta su filosofía porque tenemos que escucharla no desde la prédica de un púlpito, ni quizás desde el altar del Evangelio, sino desde la plataforma cívica de la calle, para entenderlo mejor. Ilustrísimo señor don José Chamizo de la Rubia, reverendo padre Pepe Chamizo, magnífico escritor y sobre todo mejor persona. Gracias por tu testimonio. Muchas gracias a ti, gracias de corazón. Y me alegro de reencontrarnos. Muchísimas gracias.